Ya, ¿no? Ahora sí aparece. Ya está grabando, ¿no? Sí, Gracias, Nancy. Muy buena tu observación, gracias. Entonces, decía que también, por ejemplo, el sistema educativo tiene la falsa concepción de que las instituciones educativas, mientras mayor o mayor cantidad de infraestructura física tenga, mejor es la institución. Y se despreocupa el núcleo central de la educación, que es el docente y la formación del docente. De nada vale que tengamos grandes edificios, grandes tecnologías, si no tenemos un claustro de docentes preparados, no solamente para enseñar, no solamente para que enseñen la ciencia, sino también formados en pedagogía y didáctica, que les permita ser más eficientes en cuanto a la enseñanza y al aprendizaje. Entonces, invertimos grandes sumas de dinero en edificios, en comprar, bueno, ¿qué ha pasado en muchos países de América Latina? Que se han invertido grandes cantidades de dinero en comprar equipos de computación, en comprar tablets, políticas de gobierno, no políticas de Estado. Sin embargo, al cabo de los 6 meses, ¿dónde están esos equipos? ¿Por qué? Porque de nada vale invertir en eso si no invertimos en la formación de los recursos humanos que son tan importantes para llevar una educación de calidad y pertinencia. Por tanto, yo creo que no ha evolucionado tanto la educación, sino más bien que las instituciones educativas han estado estancadas. Han estado estancadas en el tiempo y creo que no hemos sabido priorizar lo más importante en una institución educativa. Lo más importante en una institución no son ni los directivos, no es la infraestructura física, sino es el claustro de docentes. Saquen a los directivos de una institución educativa, se quedan los docentes y los estudiantes y más que bien va funcionando. Pero sacamos a los estudiantes de una escuela y ya no funciona la escuela. Sacamos a los docentes y no funciona la escuela. Por tanto, hay que priorizar en este sentido la formación del capital humano en las instituciones educativas. De manera que el mejoramiento constante de la calidad de los procesos formativos, que vamos a hablar un poco más adelante de estos procesos, y que tiene que repercutir, tiene que impactar en la calidad del aprendizaje, tiene que ser una condición indispensable para la supervivencia de estas instituciones en la sociedad. Ya hay muchos lugares donde las personas dicen, no, ¿para qué estudiar? Si me puedo ir por otras variantes, que son concepciones un poco distorsionadas de la realidad y de la vida, pero ya es una tendencia que muchas personas no quieren tener una carrera universitaria, solamente la hacen porque la sociedad reconoce el papel, reconoce el título, no reconoce las competencias de la persona. Entonces la gente hace acopio de papeles y de cartones de títulos y sin embargo el modo de actuación de ellos no es un modo de actuación que refleje el aprendizaje que tuvo en ese proceso formativo. Por tanto, yo creo que las instituciones educativas como que tienen la misión de transformar la sociedad, lo tienen que hacer a través de los tres grandes procesos formativos que se dan al interior de cualquier institución educativa. Estos procesos formativos se dividen para estudiarse, pero se gestionan de manera integrada, como es el proceso docente, proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de investigación y el proceso de extensión o proyección social, como se diga en algunos países. El proceso docente tiene como misión, como fin fundamental, el de preservar la cultura. El de investigación es de generar una nueva cultura y el proceso extensionista es de promover la cultura. Y eso también es otro de los grandes problemas que tenemos, lo que es la transculturización en la educación. Libros de texto que no son elaborados por los propios profesores. A veces se generan material didáctico que lo hacen los grandes investigadores que están desvinculados de las instituciones educativas y de la realidad educativa. Y a veces contratamos especialistas de otros países para generar bibliografía necesaria y complementaria que no conocen la realidad del propio país. De hecho,
dentro de un propio país hay muchas subculturas. Y realmente lo que estamos haciendo es transculturizando la educación. Estamos recibiendo la influencia de otras culturas en nuestras propias escuelas y eso nos está llevando a que perdiendo poco a poco la identidad social y cultural de nuestras naciones. Y la promoción de la cultura, porque la escuela tiene que ser una institución en la sociedad, no una institución de la sociedad. Por lo tanto, la escuela tiene que retroalimentarse de la sociedad y al mismo tiempo transmitirle a la sociedad lo que se ha preservado y se ha generado dentro de la propia institución educativa. Esto a todos los niveles, desde primaria hasta universidad. Claro, en el caso de la universidad es un poco es más visible el impacto de la institución en la sociedad. ¿Por qué? Porque se más profesionales es más beneficioso o es mucho más fácil transmitir a la sociedad y retroalimentarnos de la sociedad los problemas que en ellos hay y cómo resolver esos problemas. De manera que estos tres procesos formativos tienen que responder al encargo social de las instituciones educativas. Volviendo al proceso docente o enseñanza-aprendizaje, vamos a trabajar un poco y a conversar un poco ahora de la gestión de este proceso en las instituciones educativas. ¿A qué llamamos, desde el punto de vista o cómo conceptualizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje? Como hemos visto a través de la propia labor que hacemos como maestros, ¿qué cosa es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Nosotros lo consideramos como las etapas en las que se va produciendo la enseñanza y aprendizaje, pero de forma sistémica y en marcos curriculares. Es decir, son todas las etapas por las cuales va transitando el estudiante que de manera sistémica, es decir, una detrás de otra, una etapa detrás de otra, pero sobre todo definido o atravesado por un currículum que se está dirigido en las instituciones educativas a la formación integral del estudiante. Pero esa relación de la formación integral del estudiante tiene que estar directamente vinculada al modelo pedagógico y al proyecto educativo institucional. De manera que podamos, a través del currículum, garantizar las competencias que se deben formar en el estudiante, desde lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, que son las tres dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo instructivo visto desde conocimientos y habilidades, desde el punto de vista de los conocimientos, lo educativo a través de la concepción volitiva de valores del proceso y lo desarrollador a través de las competencias que hay que formar en las personas, no para que comprendan solamente la realidad en la que viven, sino para que la transformen. De nada vale que los estudiantes se conviertan en meros seres receptivos y que no sepan qué van a hacer con ese conocimiento. Perdón. El estudiante hoy en día se está convirtiendo en una memoria USB. A veces creemos que mientras más información le damos al estudiante, más inteligente es. Y lo más importante no es la información que le damos, sino la utilidad y la aplicabilidad que él le esté dando a lo que está aprendiendo. De manera que, por eso es que llamamos proceso de enseñanza-aprendizaje. En cada etapa de este proceso, el estudiante va desarrollando las competencias previstas en el currículum, pero que le permita ir desarrollando un modo de actuación diferente al que tenía. Y esto también es otro gran problema. Ahora bien, este proceso de enseñanza-aprendizaje evidentemente tiene que gestionarse. Tiene que gestionarse para que sea un proceso eficiente y pertinente. Entonces, ¿qué entendemos primero por gestión? Y a partir de ahí, ¿qué entendemos entonces por gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje? Si vamos a la concepción epistemológica de la gestión, ¿qué se entiende por gestión? Acción y efecto de integrar proceso.
Es decir, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de la integración de los procesos en una organización o institución. Entonces, si gestionar es la acción y efecto de integrar procesos, ¿qué se entiende entonces por gestión del proceso docente o gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y ya aquí en este concepto ya estamos viendo ya estamos viendo algo nuevo, por lo menos en esta conferencia que estamos dando ahora, no desde el punto de vista real. La gestión del proceso docente nosotros la entendemos como la acción que desarrollan los distintos colectivos curriculares, subrayado y en mayúsculas, colectivos curriculares, para cumplir los objetivos de formación de los estudiantes que están establecidos en el currículo, evidentemente en alta relación con las actividades extracurriculares. ¿Sobre la base de qué? De la didáctica, sobre la base del carácter sistémico y de las leyes de la didáctica, que permita a estos colectivos curriculares determinar la estrategia a seguir en la enseñanza y el aprendizaje con el fin de lograr optimizar, hacer más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de colectivos curriculares, estamos hablando de algo que realmente adolece los sistemas educativos en la actualidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje se gestiona de manera individual por cada docente y no se establecen colectivos curriculares. Cuando hablamos de, oficialmente hay muchos colectivos curriculares en las instituciones educativas, pero muy pocos trabajan la didáctica que les permita optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, a veces, por ejemplo, aquí en México están los colectivos, los CCT que le dicen, que son que a veces viene el supervisor y se reúne con los docentes, el director o el rector de la institución también tiene su colectivo, pero no me refiero a la forma en que se organiza, me refiero a la forma en que se gestiona, a la forma en que deben trabajar esos colectivos desde el punto de vista didáctico. La experiencia en México y en otros países que yo he estado de Latinoamérica es que los profesores a veces se reúnen para hablar del estudiante, que el estudiante tiene problemas, pero no está más enfocado al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje vista desde la enseñanza. A veces nos reunimos para criticar el aprendizaje, para ver y analizar los problemas en el aprendizaje, pero no los problemas en la enseñanza. Y aquí quiero dejar algo desde nuestro punto de vista definido. Proceso de enseñanza-aprendizaje, estas dos concepciones, enseñanza y aprendizaje, son pares dialécticos. No pueden existir uno sin el otro. Pero lo más importante y el fin último del proceso de enseñanza-aprendizaje es el aprendizaje. De hecho, también se dice mucho, que es discutible, por supuesto, que el mejor indicador, no el único, el mejor indicador de la calidad de la enseñanza está en la calidad del aprendizaje. Si el que aprende no aprendió, el que enseña, y podremos ponerle miles de excusas, que los estudiantes no están motivados, que los estudiantes tienen problemas, que no quieren aprender, pero no aprendió. Es decir, en última instancia, la calidad de la enseñanza debe ser medida a través de la calidad del aprendizaje. Por eso que son pares dialécticos que no pueden separarse. Hay una tendencia después de la pandemia, sobre todo en las instituciones educativas, que solamente piensan en los ingresos financieros y no en la calidad de la enseñanza, que para ahorrar un poco de dinero también hablan de hacer plataformas y que hayan videos grabados en la plataforma y que los estudiantes vean los videos, respondan la tarea. Yo estoy completamente en contra de eso. Yo considero que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que haber alguien que oriente
y alguien que aprenda. O los dos aprenden al mismo tiempo, pero tiene que haber la figura del líder en la educación. Tiene que haber la persona que te orienta lo que va a aprender. En todas las esferas de la vida es igual, en la familia, en la sociedad y en la escuela tiene que ser el núcleo fundamental del aprendizaje. Pero esa independencia total de que yo aprendo a través de video, o también hay otra moda ahora, aquí en México se está poniendo, instituciones educativas que están generando audioguías para que en el transporte público vayas escuchando la clase. La educación es mucho más profunda que eso. La educación, una persona tiene que estar completamente centrada en lo que está aprendiendo. Es decir, tiene que tener plena conciencia de los conocimientos que está recibiendo para poderlos transformar en un modo de actuación. Tiene que haber, la didáctica lo dice, las leyes de la didáctica, la integración, la derivación, el vínculo de la vida, de la escuela con la vida. Es decir, la escuela tiene que estar didácticamente estructurada. Y entonces, también, ya les digo, muchas de estas tendencias ahora tienen un trasfondo financiero, tienen un trasfondo económico. Y en la escuela, en el sistema educativo, hay que invertir en lo más importante. Hay que invertir en los docentes. Y lo he repetido y lo he dicho en muchas ocasiones, me han criticado algunos compañeros, pero no va a haber calidad de la educación si no hay calidad de los docentes. Entonces, cuando hablamos de gestión, hay un elemento importante que es el colectivo curricular. Es que los profesores trabajan la didáctica en el nivel que están trabajando. ¿Qué relación tiene la didáctica con la gestión? ¿Por qué se dice que la didáctica es la guía teórica metodológica para cualquier proceso de gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje? Primero hay que discernir y ver qué entendemos nosotros por didáctica y qué entendemos por pedagogía también, ¿por qué no? A ver, alguno de ustedes que pueda comentar qué entiende por pedagogía y qué entiende por didáctica. Cuando hablan de pedagogía, ¿qué les viene a la memoria? O cuando le hablan de didáctica, ¿o cuál es la diferencia que ustedes consideran entre pedagogía y didáctica? Adelante. Adelante, Nancy, adelante, hable. Bueno, según lo que tengo entendido, yo no soy pedagoga, por lo cual me tuve que involucrar bastante en una lectura. Entonces, pedagogía, lo que entendí que es la ciencia que estudia la formación del alumno, y la didáctica, ¿cierto?, está enfocada en eh, el aplicar o utilizar ciertas estrategias para, ¿cierto? Y también es una parte de la pedagogía, también es una ciencia. Entonces se involucra en este aspecto, ¿ya? En la parte de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? En las técnicas, ¿cierto?, que los docentes podamos aplicar. Claro, claro. Fíjense que hoy en día, bueno, hoy en día no, hace mucho tiempo ya, a veces se considera que la pedagogía es una ciencia residual. Y entonces que la pedagogía es lo mismo que la didáctica. Otro criterio. Pero hablen sin pena, aquí nadie está para juzgar a nadie, sino lo que entendemos cuando nos hablan de pedagogía y didáctica. O si para ustedes es lo mismo pedagogía y didáctica. No tengan pena ninguna. A ver, Emmanuel, para que te va a despertar. ¿Qué es pedagogía y qué es didáctica? ¿Qué entienden ustedes por estas dos ciencias? O si son ciencias o no son ciencias. María Esperanza, adelante. Gracias, doctor. Buenos días. Para mí la pedagogía es el arte de enseñar y ver todo lo relacionado con la educación enfocado especialmente a la infancia, no sé, preescolar, primaria, secundaria, más o menos. Y la didáctica es la forma de enseñar cada asignatura o el contenido para enseñar cada asignatura, y la didáctica formaría parte de la pedagogía. Muy bien, muy bien. ¿Otro criterio? Gracias. No, de qué, gracias a ti, María Esperanza.
Otro criterio. No tengan pena. Hola, Gloria desde Chile. Adelante, Gloria. Mira, a mí me gusta mucho buscar la etimología de las palabras. Si busco pedagogía, me dice que es una ciencia. Busco qué es una ciencia, el método la forma de enseñar algo en especial. Entonces, yo me voy mucho en lo profundo. Me gusta saber el porqué de las cosas. Entonces, me imagino que por ahí va la pedagogía, el buscar el porqué, de dónde viene, qué lo motivó, si es historia que engatilló o fomentó la guerra de un país y qué consecuencias trajo. Si en matemática, de dónde viene, cómo se suma. Yo soy súper enrollado, yo con mi hijo me demoro harto en las tareas porque trato de que sepas por qué. A mí me gusta mucho preguntar por qué. Claro. Si me dice, el azúcar se derrite con el calor, ya, pero ¿por qué? Porque es aquí, es allá, es acá. Me gusta que sepa eso, no me gusta que sepa solamente, es como decir 2 por 2 4, pero no sabéis por qué es 2 por 2 4. No sé si me gusta profundizar mucho. Claro, Gloria. Gracias, Gloria. Marcos. Hola doctor, buenos días. Buenos días. Para mí la pedagogía tiene que ver con, por supuesto que es una ciencia, pero que viene detrás de un arte, tiene que ver con el arte de gatillar el cambio en la vida de las personas. Básicamente el trasfondo de la pedagogía tiene que ver con el equilibrio entre la razón y la emoción, es ese punto medio donde yo muevo el conocimiento vinculando con la razón, digamos, ¿ah? Y cambio la vida. María Montessori, gran educadora de todos los tiempos, decía que la visión del educador era como que el niño dijera, ayúdame a no necesitar de tu ayuda, ¿ah? Ayúdame a poder caminar yo solo y para eso está el soporte de esta persona que busca cambiar a la otra. Y como Claro. han dicho muy bien los otros profesores, la didáctica es un medio, es una de las formas, digamos, ¿ah? Porque podría no haber didáctica, pero podría haber pedagogía igual y educación igualmente. Ah, la didáctica nos hemos ordenado un poco más. Yo diría que sí hemos evolucionado un poquito respecto de las antiguas retóricas filosóficas de los griegos, por lo menos en la didáctica hay un poquito más de orden hoy día. Eso, muchas gracias. Gracias, Marco. A ver, yo voy a dar mi percepción. Bueno, sí, lo que yo considero. ¿Y cuáles son las diferencias? A ver, María, ¿ibas a decir algo? Sí, Adelante, sí, adelante. disculpe. No, Lo que yo tengo concebido, ¿no? Como educadora de párvulos que soy, yo tengo concebido la pedagogía como todo lo que incluye estos procesos educativos donde alguien enseña y alguien aprende. Así lo tengo como concebido lo que es la pedagogía, pero la didáctica es esa cosa rica que uno le pone, es el arte de cómo yo aplico esa enseñanza o cómo se desarrolla ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué le pongo yo para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea entretenido, sea efectivo y realmente se logren los objetivos que uno se ha planteado? Así lo tengo yo concebido, no sé si estaré en lo correcto, pero la pedagogía incluye todos estos procesos donde alguien aprende y alguien enseña, y la didáctica es el arte, lo que yo le pongo, la infundia que yo le pongo para que esos procesos se realicen de forma efectiva y también de una forma agradable, bonita. excelente, gracias, María. Blanca, cerramos con Blanca esta parte. Gracias, profesor. Para mí la didáctica, bueno, comparto el concepto de pedagogía con todos los colegas que lo han mencionado, pero con la didáctica me pasa que para mí es el grado de experiencia y expertise o de conocimiento específico que tiene un docente respecto de un área particular, ¿sí? O sea, yo soy educadora de párvulo, pero eso no me habilita ni me hace expertise en todos los contenidos o áreas que tiene que abordar la educadora de párvulo. Desde Claro. ahí, yo tengo un magisterio en currículum y evaluación, por lo tanto yo podría decir que tengo un manejo más específico respecto del currículum y es ahí en donde yo potencio mi área didáctica, porque no solo manejo el conocimiento teórico, sino que también tengo la posibilidad de hacer una bajada práctica a mis estudiantes y que puedan comprender la relación entre la teoría y la práctica respecto del currículum y la evaluación, por ejemplo. Para mí es un conocimiento específico de un área particular de la pedagogía, por ejemplo. Muy bien, excelente. A ver, la pedagogía y la didáctica son dos ciencias
desde nuestra concepción, ¿no? La pedagogía es la ciencia que estudia el proceso formativo del individuo a lo largo de toda la vida. Por eso ustedes han oído pedagogía social, pedagogía empresarial, pedagogía ambiental. Es decir, es la ciencia que estudia la formación del individuo en el ámbito escolar y no escolar, en marcos curriculares y no curriculares, a lo largo de toda la vida. Y la didáctica es la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje en marcos curriculares y con personas preparadas para gestionarla. De manera que la pedagogía es la ciencia que está estudiando o que se dedica al estudio de la formación de la persona, del individuo, a lo largo de toda la vida. Y la didáctica, la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a decirlo más, en la escuela. En la escuela, es decir, donde ya hay un currículum, donde hay profesores que se han formado para gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hay un sistema didáctico que le permita eficientar y optimizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. De alguna manera, todos ustedes han hablado de esto, ¿no? Así, de esta manera. La didáctica es la escuela y la pedagogía es la vida, para decirlo de alguna otra manera. A ver, Gladys. Adelante, Gladys. Se podría decir entonces que la diferencia básica estaría en su objeto de estudio. Es correcto. Mientras la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación en general, sistemática y asistemática, y lo hace desde un posicionamiento más teórico, la didáctica tiene como objeto de estudio los procesos de enseñanza basados en conocimientos desde un sinnúmero de disciplinas de la educación o de ciencias de la educación que le aportan elementos conceptuales desde los cuales estudia los procesos de enseñanza, específicamente, por supuesto, vinculados con el proceso de aprendizaje. Es correctísimo. Es correcto, es así. Es decir, por eso es que de nada vale que que nosotros los docentes estemos muy bien preparados en la ciencia que enseñamos si no estamos preparados en la ciencia que me ayuda a enseñar. Es decir, yo puedo ser un gran científico, pero puede que sea un mal profesor. Porque, a ver, lo primero, ¿qué sucede cuando el claustro de profesores no tiene una formación didáctica que le permita optimizar y hacer más eficiente este proceso? Se lo voy a explicar con una pregunta de la vida. Cuando ustedes van a preparar las clases del día siguiente, las que ustedes tienen en sus escuelas, que se sientan a prepararlas, porque yo espero que todos preparemos las clases del día siguiente, aunque hay algunos profesores que llevan 40 años con la misma clase. La vida evoluciona, pero el docente no, que también es un problema de la falta de formación didáctica, ¿no? Pero bueno, no me voy a desviar. Cuando vamos a preparar la clase del día siguiente, ¿cuál es la primera pregunta que nos hacemos? ¿Qué voy a enseñar mañana? ¿Es correcto o no? Y como somos tan buenos profesores, empezamos a buscar información de aquí y de allá para darle al estudiante lo último que haya del tema que voy a tratar mañana. Sin embargo, yo considero que esa pregunta no es la que debemos hacernos. No debemos preguntarnos qué voy a enseñar mañana. Debemos preguntarnos qué necesita aprender el estudiante mañana. Y aunque parezca un juego de palabras, no lo es. Todas las instituciones educativas en su modelo dicen que lo más importante es el estudiante, que el estudiante está en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es mentira. Eso es falso. Ya solamente con esas preguntas nos estamos dando cuenta que estamos centrando el proceso en la enseñanza
no lo estamos vinculando al aprendizaje. Pero como la escuela es un gran sistema, no es culpa del profesor, es culpa de que no hay un modelo pedagógico en la institución y un proyecto educativo que te permita estructurar los diferentes colectivos curriculares para que gestionen ese proceso. Y entonces cuando nosotros, como tenemos ese amor por la profesión, decimos que voy a enseñar mañana y empiezo a buscar y a preparar materiales y a preparar diapositivas y hacemos una cosa preciosa. Pero de verdad será lo más importante lo que vas a enseñar, o que la enseñanza esté vinculada al aprendizaje. Pero si el profesor, a ver, les hago otra pregunta más, y aquí no estamos para juzgar a nadie, aquí respondan lo que ustedes quieran. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy sabemos, conocemos el objetivo de la asignatura que impartimos? Creo que todos, ¿no? Todos tienen su plan de estudio, todos conocen la asignatura. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos el objetivo de formación del nivel en el que trabajamos? Por ejemplo, en bachillerato puede tener 3 años en casi todos los países. Hay un objetivo formativo del bachillerato. ¿Cuántos conocen el objetivo de formación que está declarado en el currículum para el bachillerato? Pero no nos vayamos tan alto. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos el objetivo de formación del año académico en el que trabajamos? Entonces la pregunta es, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué somos docentes? ¿Por qué hay ese desconocimiento del currículum en las instituciones que permita que el docente no solamente se enfoque en la materia que enseña, sino también cómo su materia tributa al objetivo de formación del año académico en el que está trabajando? ¿Cuántos de aquí conocemos la relación que tiene la materia que yo enseño con las demás materias del nivel en el que estoy trabajando? Les pongo otro ejemplo más. A ver, a mí ahora me dan la tarea de ser el rector o el director del bachillerato de aquí de Cancún, de uno de los bachilleratos. Y yo, como tengo mucho presupuesto, ojalá, busco a los mejores especialistas que hayan en todo México de matemáticas, de las asignaturas que se dan en el bachillerato. Y busco a los mejores profesores. Y esos profesores, cuando van a dar clases, se hacen la misma pregunta que les dije hace un momento. ¿Qué voy a enseñar mañana? Pero como saben tanto, les van a tratar de transmitir al estudiante todo lo que él sabe de matemática o de física o de química. Y entonces, entre todos, les van a hacer explotar la cabeza al estudiante. Porque cada uno le va a dar todo lo que él sabe. Pero el objetivo de la enseñanza no es darle todo lo que el especialista sepa, sino pensar en qué es lo que el estudiante necesita aprender en ese nivel. A ver, hago otra pregunta. ¿Cuántos de aquí conocemos el por qué la materia que enseñamos se da en ese nivel y no se da en otro año? Tiene que ver con la didáctica. Tiene que ver con los colectivos curriculares. Es decir, de nada vale que sepamos tanto, que enseñemos tanto o que enseñemos todo lo que sabemos si no es importante en el aprendizaje del estudiante. Pero además, esos profesores que yo conseguí para el bachillerato, después le van a querer evaluar al estudiante lo que él considera que el estudiante debe saber de su materia. Pero además, cada uno de esos profesores considera que su materia es la más importante. Y no se sienta a pensar en qué le tributa su materia al objetivo de formación de ese año académico. Adelante, Carlos.
lo que usted está planteando tiene que ver mucho con el perfil de egreso de cada estudiante, de acuerdo a la carrera que se está dando, ¿no es cierto? A eso está... Evidentemente, Perfecto. Ok, gracias. evidentemente, Carlos, el currículum, usted sabe que el currículum tiene tres grandes niveles: el macrocurrículum, el mesocurrículum y el microcurrículum. El macrocurrículum, lo que dice Carlos, es el currículum, por ejemplo, en una universidad, la carrera de ingeniería mecánica. ¿Cuál es el macrocurrículum de toda la carrera? Que parte del perfil de egreso. Fíjense que el currículum se diseña de manera descendente. Empieza de cuál es el perfil de egreso que requiere la sociedad de ese ingeniero y se va derivando por años académicos de manera descendente. En el diseño, perfil de egreso, que es como el objetivo del profesional, el quinto año, cuarto año, se va derivando, pero se gestiona de manera ascendente. Se va gestionando el proceso del currículum de primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto. Por eso es que la didáctica, una de las leyes es la derivación y la integración. Adelante, Nancy. En relación a lo que decía el colega Carlos, yo trabajo en un CFT que trabaja o sea, el tema metodología o digamos, el proyecto, ¿cierto?, pedagógico está basado en competencias, ¿ya? Y hacia eso vamos. Y se nos está capacitando, de hecho, por eso la capacitación a la cual nos inscribieron con ustedes, digamos, el enfoque es eso, porque la mayoría de los docentes no somos pedagogos, por lo cual tenemos que lograr, ¿cierto?, esa didáctica, ¿ya? Para, ¿cierto?, enseñar lo que corresponde enseñar, porque como usted bien mencionó, no todas las carreras tenemos que abordarlas de la misma forma. Y eso es lo que uno se da cuenta en el mismo proceso de formación, ¿ya? Y es complicado porque son distintas carreras, entonces uno tiene que lidiar con eso. ¿Qué le puedo enseñar, cierto? A pesar que tenemos los programas, tenemos que lograr, no siempre, no es que no siempre pasemos todo el programa o todos los contenidos que dice el programa, pero adecuarlo a las carreras, ¿ya? Para Evidentemente, lograr esas competencias. claro, evidentemente. Fíjense, yo les pongo un ejemplo. Yo estudié, yo soy economista. Yo estudié economía en la Universidad Estatal de Lomonosov en Rusia, hace ya muchos años. Y el profesor que me daba a mí matemática en economía era el mismo profesor que daba matemática en cibernética. Y la misma clase que le daba a los estudiantes de cibernética, me la daba a mí. Él no diferenciaba a los estudiantes, nada más que se centraba en enseñar la matemática que él sabía. Él era ingeniero cibernético. Y yo decía, ¿para qué? De hecho, a veces se bromea mucho cuando decimos que el mensaje a las nuevas generaciones, la raíz cuadrada no se utiliza. Y yo pregunto, ¿alguno ha utilizado en su vida profesional la raíz cuadrada? Yo no. Y yo reprobé matemáticas por culpa de la raíz cuadrada. Es decir, que a mí me reprobaron 2 veces por raíz cuadrada. Y yo decía, esto debe ser lo más importante del mundo. Y hoy, tengo ya unos cuantos años, nunca en mi vida he utilizado la raíz cuadrada. Y a ver, algún ingeniero me puede decir, yo sí la he utilizado. Bien, pero que te la den en la universidad, no que te la den desde segundo grado o desde cuarto grado. Y que sea raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. ¿Por qué, compañero? Porque todo conocimiento que se enseñe tiene que ir acompañado de un saber hacer. Uno aprende en tanto lo que aprende le va viendo la utilidad y la aplicabilidad. Y de ahí se desprende lo que tanto criticamos, es que la motivación del estudiante. A veces decimos, es que mis estudiantes no están motivados. Bueno, pregúntese también si usted está diciendo algo motivador. ¿Por qué? Porque cuando uno, además, y lo otro es que no nos...
no se puede dar todo masticado, no se puede dar todo desmenuzado. Hay que dar invariantes y el estudiante también tiene que, a través de la motivación que tiene por el tema abordado, tiene que indagar sobre eso, pero siempre llevándolo a la solución de un problema, o de un proyecto, o de un caso, o de lo que sea. Pero el problema es que la enseñanza no puede ser la simple transmisión de información. A ver, ustedes han, Gloria decía ahorita que a ella le gusta irle a buscar la esencia del concepto. Educación, ¿de dónde proviene la palabra educación? Educare y educere. Educare, ¿qué significa? Proporcionar algo desde afuera. Y educere, extraer algo desde adentro. Por tanto, la educación se da en ese binomio entre proporcionar algo, pero extraer también el caudal de conocimiento del que tiene que aprender. Y entonces, ¿qué está haciendo el sistema educativo? Prácticamente, para mí, bueno, voy a decir una palabra fuerte, pero quiero que me la entiendan. Es un sistema dictatorial, donde el niño tiene que aprender lo que el profesor quiere que aprenda, o el sistema educativo quiere que aprenda. No tiene otra alternativa. Tiene que aprender lo que obligatoriamente y sin darle margen a juzgar lo que me están enseñando, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, este sistema educativo, ¿a qué nos está llevando? A que el niño ya, cuando tiene que memorizar por obligación y no como parte de un proceso de aprendizaje, pierde la motivación por lo que aprende. Les hago otra pregunta, y me disculpa que estoy haciendo muchas preguntas y me he ido un poco del tema. No me he ido del tema, estoy en el tema, pero lo he adornado un poquito. Ustedes no se han percatado, aquí muchos maestros de preescolar o de los primeros niveles de enseñanza. ¿Por qué los niños, cuando van a la escuela por primera vez en su vida, van tan contentos y quieren ir todos los días a la escuela? ¿Y por qué después del segundo o tercer grado no quieren ir a la escuela? Porque en el jardín o en, como le digan, en el preescolar, el niño aprende jugando. Y mi reconocimiento para los maestros de ese nivel, entre paréntesis. El niño aprende jugando, aprende descubriendo. Todos los días aprende algo nuevo. Y a partir de segundo, tercer grado, cuarto grado, el niño tiene que estar sentado uno detrás de otro, mirándole la cabeza el del frente. No puede abrir la boca, no puede salir, no puede correr. ¿Se imaginan todo ese potencial biológico que tiene el niño? Tiene que estarlo. Y entonces, escuchando algo a lo cual él no le ve aplicabilidad ninguna, y donde tiene que estar repitiendo como un papagayo todo lo que se le dice. Claro que el niño no tiene deseo de ir a la escuela. Y el método, la didáctica en cada nivel, tiene que ajustarse a cada nivel de desarrollo evolutivo del ser humano. Yo, cuando mi hija estaba ya fue en la universidad, yo la llevaba a la escuela todos los días, la llevaba a la universidad y al final pasaba por ella, la recogía en la escuela. Y yo le hacía la pregunta, ¿qué aprendiste hoy? No, sí, me enseñaron. No, ¿qué aprendiste? No, ¿qué te enseñaron? Y entonces todos los días le hacía esa pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? De hecho, me buscó un problema con los maestros que eran amigos míos, porque me decían, oye, tu hija me está poniendo en... No, el problema es que el aprendizaje no es lo que me enseñan, es lo que yo aprendo. Porque el aprendizaje tiene que ser consciente. El estudiante tiene que ser consciente de lo que aprende. Claro, evidentemente todos los días no vas a aprender algo completamente elaborado, porque después le voy a explicar lo de la habilidad. Pero sí tengo que estar consciente de qué aprendí hoy, no qué me enseñó ni qué me dijo el profesor. Eso se llama aprendizaje consciente, donde hay que ser consciente al estudiante de su propio aprendizaje y cómo se relaciona cada etapa de su formación en su profesión. En las universidades vemos hoy en día, y desde hace muchos años, que el estudiante matricula una carrera y todavía va por tercer o cuarto semestre y no sabe de qué va la carrera.
Yo me gradué de economista y cuando me gradué, que salí para la empresa, que llegué a la empresa, fue como si me hubiesen lanzado contra una pared. Esto no fue lo que yo aprendí. Y tuve que volver a empezar a aprender. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué estuve 5 años en la universidad? Hay cosas que sí se aprenden, no digo que no. Pero desde el punto de vista de la... Y lo que decía hace un momentico la compañera, la competencia, ¿qué se entiende por competencia? En el ámbito formativo, no en el ámbito empresarial ni laboral. ¿Qué entendemos por la competencia? Al menos yo, para mí la competencia en el ámbito formativo es la capacidad que tiene el que aprende, el estudiante, que es un término que a mí no me gusta, pero bueno, el que aprende. La capacidad que tiene esa persona de integrar en sí mismo conocimiento, habilidades y valores y actitudes en un marco sociolaboral y que lo haga de manera innovadora y creativa. Pero para poder, porque ahora todo el mundo tiene formación por competencia, pero el currículum está definido por competencia. De hecho, si le transmitimos solamente información al estudiante, ya teniendo conocimiento tenemos la competencia. Y yo les decía, las 3 dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, conocimiento, el instructivo, educativo y desarrollador. Entonces, si decimos que la competencia es la capacidad que tiene el que aprende de integrar conocimiento, habilidades y valores, el proceso de enseñanza-aprendizaje está tributando a formar competencias. A ver, se lo explico de otra manera. Puede que un estudiante sepa hacer algo, sabe. Cuando decimos que sabe es porque tiene ¿qué? Conocimiento. Sabe hacerlo, pero nunca lo ha hecho. Sabe cómo se hace algo. Por tanto, tiene conocimiento solamente. Ahora, cuando una persona puede hacer algo, es porque tiene la habilidad de hacerlo. Pero miren qué cosa más interesante. Para tener la habilidad, para poder hacer algo, uno tiene que saber primero cómo se hace. Para poder hacer algo, tiene que saber cómo se hace. Pero puede que hayan personas que sepan cómo se hace, pero nunca lo han hecho. ¿Qué significa eso? Que puede existir conocimiento sin habilidad, pero no puede existir habilidad sin conocimiento. Hasta ahí vamos. Vamos cantando lo que quiero decir. Parece un juego de palabras, pero... Es decir, puede existir conocimiento sin habilidad, pero no puede existir habilidad sin conocimiento. Por tanto, bueno, espérense. Y puede que una persona sepa hacer algo, pueda hacerla, mas no quiera hacerla. No tiene valores. No tiene actitudes para hacerlo. De manera que la competencia no es solamente que sepa hacer algo o que pueda hacerlo y lo sepa, sino que quiera hacerlo. Se lo estoy explicando en otras palabras más. Por tanto, la competencia es la habilidad que tiene una persona de integrar conocimiento, habilidades y valores, pero aplicarlo en un contexto determinado y hacerlo de manera innovadora y creativa. Entonces, el currículum tiene que cambiar. No debe centrarse en el conocimiento, sino debe centrarse en la habilidad. El currículum se tiene que definir por habilidades. Definir cuáles son las habilidades que el estudiante en cualquier nivel debe desarrollar y sobre esa base definir qué conocimientos debe recibir para desarrollar la habilidad. Cuando hagamos eso, puede que una carrera universitaria no dure 5 años, puede durar 3. Porque estamos optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué hacemos hoy? Todo lo contrario. Puede que definamos las habilidades y puede que se defina todo, pero comenzamos por los conocimientos. ¿Qué le voy a enseñar al estudiante para que aprenda a hacer esto?
y no al revés, para que aprenda a hacer esto, que es lo mínimo necesario que tiene que saber él. Y ese sí es el currículum basado en competencias. Marco, me había levantado la mano, perdóname. Tiene el micrófono apagado. Ya. Ahí sí, muchas gracias, doctor. Comparto plenamente lo que usted señala, ¿eh? No podría estar más de acuerdo. Solo en algún minuto quería agregar, pasó hace rato, pero la diferencia, y las profesoras de educación parvularia pueden ratificar perfectamente lo que voy a decir, y esto yo lo aprendí siendo director de un colegio, que me encontré con la grata sorpresa que los estudiantes en los primeros años, en los primeros grados, en el preescolar, la educación es completamente por habilidades, ¿ah? Y por eso se hace tan lúdica, tan entretenida y fantástica. Y el problema se genera cuando ingresan a la enseñanza básica, que la educación pasa a ser por conocimiento, por contenido, digamos, ¿ah? Y finalmente el niño que hacía lo que quiera, ahora tiene que pintar la rosa de color rojo porque las rosas son de color rojo y de tallos verdes y no pueden ser de color rosado y que les crezca un unicornio. No, ya se acabó. Y esta sobreestructuración finalmente cuadrada que tiene el sistema en todos los países, ¿no es cierto?, en Latinoamérica muy fuerte, hace que finalmente se pierda el interés, la motivación, la creatividad y todo eso que hacía tan entretenida. Y cuando uno quiere pasar finalmente también este ciclo tan bueno de las educadoras de párvulo hacia la enseñanza básica, empiezan los celos propios que tenemos los docentes. Finalmente siempre el culpable es del ciclo anterior, siempre tenemos un problema ahí que se nos generan ahí cortocircuitos entre un ciclo y el siguiente. Entonces, claro, terminamos echando a perder y finalmente terminamos dañando la educación a los niños y las ganas por aprender, ¿ah? Y lo último que usted decía, que me parecía, me acordé mucho, digamos, de un compañero de carrera que estudió la misma carrera que yo, y que cuando teníamos una sala donde estábamos los estudiantes, qué sé yo, él estaba dando su examen de grado, qué sé yo, y fue a dar el examen de grado, se sacó un 7, qué sé yo, y volvió a la sala donde estábamos todos nosotros y dijo lo siguiente, dijo: muy bien, ya pasé todos mis cursos, ahora recién voy a tratar de entender qué fue lo que estudié, para ver en qué puedo trabajar. Sí. Así mismo es. Oye, Eso, muchas gracias gracias. Marco, mejor explicado no pudo ser. Y no voy a comentar sobre lo que explicaste porque lo voy a echar a perder. Quedó excelentemente explicado prácticamente la idea que queríamos decir. Graciela, adelante. Hola, profesor, muchas gracias desde Costa Rica. Ah, qué bueno. Tica. Sí, profesor, una consulta. Todo eso que usted ha explicado, ¿cómo lo lleva uno a la educación no formal, a la educación con adultos, verdad? Que ya traemos un proceso, pero también es un aprendizaje para ellos desde otra visión. Sí me gustaría que tal vez tocara un poquito ese punto, porque ahora sabemos que todo está enfocado, o mucha de la parte de los procesos educativos están enfocados en la educación no formal o en ese aprendizaje de herramientas también Claro. a las personas adultas que ya tienen este proceso avanzado. Entonces quisiera ver cuál es su opinión. Claro. A ver, Graciela, Gracias. gracias. Gracias por la pregunta. A ver, tenemos que centrarnos en el caso de la formación del adulto en la andragogía. Hace rato hablábamos de pedagogía didáctica. Hay que insertar también la andragogía. La andragogía es la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje de la persona adulta. Pero a pesar de que la andragogía está definida como una subciencia dentro de la pedagogía y la didáctica, aplica lo mismo que hemos hablado hasta el momento. No podemos extrapolar a la formación de adultos. Cuando hablamos de adultos más bajos, pongámosle apellido para nosotros los adultos mayores. No podemos extrapolar la misma que hacemos en primaria, en secundaria y en universidad. Y tenemos que llevar la vida a la formación del adulto. Que la persona adulta, dice la andragogía, que aprende en tanto lo que aprende le es útil.
en tanto lo que aprende le ve utilidad y le ve aplicabilidad. ¿Qué queremos hacer con la persona adulta? De hecho, a veces lo sentamos hasta en pupitres de niños de primaria porque no tenemos dónde dar clases y se las damos ahí y los sentamos uno al lado de otro. Es que todo nivel... Claro, ellos, perdón, claro, ellos tienen como una capacidad también más de aprender, ¿verdad? Entonces es más enriquecedor también desde esa parte de enseñanza, porque ellos quieren explorar eso que no han desarrollado o que no se ha desarrollado por la tecnología, entonces es como volver a preescolar, como decía usted. Claro, pero además, aquí en este proceso que tú preguntas, más que en ningún otro, hay que aprovechar el caudal de conocimiento que tienen que aprender. Porque ya son personas con determinada formación, no solamente escolar, sino desde el punto de vista de la madurez biológica que tienen y de todo lo que han vivido. Entonces, el que enseña al adulto tiene que aprovechar todo ese caudal de conocimiento que tiene la persona que aprende y ponerlo en función de un aprendizaje colectivo. Yo, por ejemplo, cuando estoy dando clases en las asignaturas que doy en maestría, doctorado y demás, yo utilizo mucho la conversación heurística. El nombre es feo, pero ¿en qué consiste el método? En siempre preguntar el por qué, el por qué, el por qué. A través de preguntas, un estudiante, por ejemplo, hace una exposición que él considera por qué, no por esto, pero por qué es eso y por qué es eso. Y entonces, en ese mismo momento, la persona va aprendiendo, pero ¿por qué? Porque va haciendo acopio del conocimiento que tiene anterior y va extrayendo él mismo todo ese conocimiento y lo pone en función de un aprendizaje. De manera que en cualquier nivel, pero en el adulto, pues claro que evidentemente más porque tiene más vida, tiene más conocimiento, esa persona ha tenido una relación con la sociedad y con la vida mucho mayor que un joven o que un niño. Por tanto, ¿en qué varía? En que hay que centrar el proceso en el que aprende y subordinar toda la enseñanza para lograr un aprendizaje. Y no al revés. Por eso les decía ahorita la palabra tan fuerte esta, que la educación es dictatorial. Primero queremos que el niño aprenda lo que yo quiero que aprenda. No le damos oportunidad de nada. Segundo, los ponemos a competir entre ellos. El sistema educativo está generando las diferencias individuales. No está promoviendo la asociatividad ni el trabajo cooperativo entre los estudiantes. Y eso es fácil de demostrar. Este tiene 10, este tiene 7, este tiene 4, este tiene 12. Es decir, etiquetamos a los estudiantes y hacemos que aprendan para competir. Y eso lo estamos viendo en la sociedad hoy en día, donde todo es una pura competencia, no desde el punto de vista conceptual de competencia, sino competitividad unos con otros. Y nadie trabaja por la colaboración. Como decía Montessori, nadie enseña para la paz y todo el mundo habla de la paz. Entonces, son problemas que tenemos en el sistema educativo. A ver, Luis, adelante. Hola, profesor. Saludos desde Chile. ¿De dónde? Desde Chile. Ya. Gracias. Bueno, le cuento que hace unos años yo estudié en la Universidad de Magallanes, que es la última universidad estatal que queda en el continente americano. Eso es la ciudad de Punta Arenas. Y hace muchos años también fue un profesor cubano, y el hombre decía, bueno, ustedes, ¿qué conocen de Cuba? Entonces nosotros le decíamos, sus excelentes médicos. Y el tipo decía, bueno, también tenemos excelentes matemáticos, excelentes agrónomos. Y decía él que desde los niños se les sacaba o se les veía las habilidades que ellos tenían. Y esas habilidades, por ejemplo, si hay un niño que le gustaban las plantas, después iba a una enseñanza técnica de planta, un liceo de agricultura o rural, etcétera,
y finalmente después terminaba pasando a una universidad donde el tipo podía estudiar agronomía. Entonces, los chicos salían preparados o sea, se veía desde muy temprano las capacidades que podría tener ese niño y los talentos que tenía para que estudie algo y que sea bueno. Lo mismo pasaba en el ámbito de la salud. A diferencia de lo que pasa acá en Chile nosotros tenemos un sistema mixto donde no somos capaces nosotros de ver las habilidades de los estudiantes y por tanto tenemos liceos humanistas científicos, como le llamamos, que acá el bachillerato es como de primero a cuarto medio. Cuarto medio sería el último de secundaria y lo que nosotros vamos es a dar una prueba. Entonces, si sacaste los 450 puntos, que es lo mínimo, tú podrías ser, no sé, profe. Si sacaste 700 o 900 o 1000 puntos, tú podrías ser doctor. Y sacaste 650, 500, podría ser ingeniero. Claro. Pero resulta que como tú anhelabas ser doctor, pero no lograste sacar la cantidad de puntos, te fuiste a la carrera que pedían menos, que era pedagogía. Entonces sale finalmente un profesor o un profesional frustrado porque no estudió lo que él quería estudiar, estudió, no sé, pedagogía en biología, ¿ya? Pero no era lo mismo, con un sueldo paupérrimo, horas que son extenuantes. Esto que tú dices que es verdad, o sea, hay profesores que tienen 40 años en la misma clase, porque si tú le dices, oye, cámbiame la clase año a año, significa más trabajo. Claro. Más trabajo y no se condice con el sueldo. Claro, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Además, voy a decir algo, también tenemos otro problema en el sistema educativo y que el maestro es el trabajador más mal pagado que hay en la sociedad. Claro. Y hay veces que tenemos que tener 3 trabajos para poder vivir porque tenemos la mala costumbre los maestros de querer comer 3 veces al día. Y lo han dicho todos los filósofos de esta humanidad. Para hacer ciencia, primero hay que comer, vestir, calzar y tener un techo donde cobijarse. Entonces, si la vida nos ha puesto a nosotros, el sistema educativo no es tan fácil de resolver. Los problemas del sistema educativo, porque no es el sistema educativo, es el sistema completo. La sociedad es un reflejo de la escuela y la escuela es un reflejo de la sociedad. Entonces, para nosotros poder cambiar el sistema educativo, hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar, sobre todo, la mirada que se le da a la educación y ver la importancia de la educación en la sociedad. A lo mejor hay gente que no le interese que la educación sea desarrollada, de que sea pertinente, que sea eficiente, pero a los maestros, ¿qué nivel de vida tenemos los maestros? Donde hemos llegado al punto en la sociedad donde no nos reconocen para nada. Hay padres que quieren que sus hijos tengan excelentes maestros, pero no permiten que los maestros le llamen la atención a los hijos, ni que el maestro le corrija al hijo. Si vamos por este camino, que parece que es el que vamos a seguir, donde el maestro no es una personalidad en la sociedad, la educación está destinada a desaparecer, la escolar, porque para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es solo el maestro el que tiene que estar en función del aprendizaje del estudiante, la familia tiene que velar por los valores y donde tiene que haber un apoyo de la sociedad al maestro. El maestro tiene que ser una personalidad en la vida. Es verdad que hay algunos maestros que no hacen gala de eso, pero no son todos. Y la vida que lleva, mire, no puede ser posible que un maestro esté dando clase a un grupo de 60 estudiantes. Si queremos calidad, no podemos, porque no puede haber atención a las diferencias individuales cuando un maestro tiene que atender a 60, a 120 y a 140 estudiantes. Hasta ahí llegaron las clases, como digo yo. Ahí no va a haber calidad.
No va a haber calidad cuando el maestro tiene que trabajar en 3 escuelas juntas para poder vivir. Donde tiene que estar corriendo detrás de otro. El maestro es el único trabajador que tiene que trabajar como si cada día le pagaran 1 millón de pesos. Porque si nada más se pone a pensar en el salario, no hace nada. Es la persona más mal remunerada que hay. Y si aparte de que es la más mal remunerada, es la más mal reconocida. ¿Hasta dónde? Vemos en la sociedad donde también ya la sociedad que nos ha llevado a que los maestros quieran hacer una carrera o un posgrado solamente porque le den el título. Donde hay personas que la propia sociedad no reconoce el conocimiento, reconoce el cartón. Entonces, ¿en qué sociedad estamos? Donde lo más importante de la vida no se convierte en lo prioritario, donde lo banal predomina sobre lo importante, donde las redes sociales se han hecho dueñas de la sociedad, donde hay un pensamiento, un mal llamado pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico no es criticar el pensamiento de otro. El pensamiento crítico comienza por juzgar nuestro propio pensamiento. Y donde todo el mundo dice lo que quiera. A través de redes sociales, cuando está face to face, no. Y entonces, eso es un reflejo de la sociedad. ¿De dónde han egresado todas esas personas que decimos que a nivel social son corruptas, son del sistema escolar? Yo les hago otra pregunta. Discúlpame, Diana, ahora te doy la palabra. Y a veces malinterpretamos la calidad en la educación. Les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes escuchan hablar de las mejores universidades del mundo, ¿qué universidades les vienen a la mente? Díganme. Harvard. Abran el micrófono, no tengan pena. Princeton. Cambridge. Otra. Universidad de Magallanes, claro. Ajá. Ahora yo les hago otra pregunta. ¿De qué universidad han egresado esos profesionales que hoy en día tienen a este mundo sumisa en la gran crisis financiera, en la guerra, en la gran crisis ecológica, en la gran crisis ambiental? De Harvard. Lo dijeron ustedes, no fui yo. De Estados Unidos, todos. Lo dicen ustedes. Yo no Sí, todos. La Universidad Americana, sí. Yo no he dicho nada, yo pregunté nada más. Ustedes fueron los que lo dijeron. Entonces, ¿qué cosa es calidad? Fíjense hasta qué punto lo malo se convierte en bueno. Es decir, hasta qué punto a nivel social el reconocimiento es para el que sepa más, no para el que tenga más valores y actitudes. Es decir, donde lo bueno se convierte en malo y lo malo en lo bueno. Y eso es un problema de la educación y de la preparación de las personas para interpretar esta realidad. No sé, a ver, Diana, que me estoy desviando. Adelante, Diana. Hola, buenos días, saludos desde Costa Rica. Bárbaro. Sí, soy hermana de Graciela. Entonces, sí, en el caso de nosotros, pues somos no somos meramente el área de educación, ¿verdad? Somos de otra rama profesional, en el caso mío, las ciencias sociales. Y entonces cada vez es como un reto más, ¿verdad? Nosotros aplicamos todo esto en procesos no áulicos, ¿verdad? En talleres, en procesos participativos para la construcción de insumos, ¿verdad? Para transformar realidades a nivel del desarrollo local. Y entonces, pues sí, a nivel del sistema educativo es importante ver cómo cada vez más se generan retos, ¿verdad? Desafíos, incluso aquí en Costa Rica, que ha sido un país que tiende a destinar importante porcentaje para el sistema de educación formal, ¿verdad? De primaria y secundaria. Pero pues cada vez vienen nuevas autoridades y se cuestiona, incluso ahora está cuestionado que por qué el 8% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Han habido
años atrás, ¿verdad? Huelgas de educadores, otros procesos, ¿verdad? De los funcionarios a nivel del sector público, entonces que han venido ya, a calar sobre las bases, ¿verdad? Que cómo es posible que tal vez que un niño de 4 años ya esté en cuarto de la escuela y según diagnósticos algunos no saben leer, ¿verdad? Entonces realmente creo yo que nos lleva a meditar, ¿verdad? Realmente como los educadores formales estamos haciendo estos procesos, ¿verdad? Esa gran transformación que requerimos para estas nuevas generaciones dentro de los planes de estudio, dentro de la política educativa y demás, la inyección de recursos. Entonces creo yo que estos tipos de capacitaciones, ¿verdad? Vienen a fortalecer nuestras capacidades, vienen a innovar, ¿verdad? A nivel de conceptos y de visiones, y pienso que es muy bueno, incluso siendo de otro, y nosotros que estamos en Costa Rica, de otro país, como en el caso de Chile, y también aprender cómo funciona y toda esta conceptualización. Claro. ¿No? Y aportar tu propio conocimiento. Pero Diana, eso que tú dices, gracias. Es que el problema es que la educación se está rigiendo por políticas de gobierno, más no políticas de Estado. Y entonces, mientras que tengamos una educación que se esté gestionando por políticas de gobierno, vamos a tener los mismos problemas. Viene un gobierno y cambia, viene un gobierno y cambia, viene un gobierno y cambia. El que se quiere hacer bueno empieza a comprar tablet o computadora. Perdón. Tiene que haber políticas de gobierno, de Estado, que definan cómo va a ser la educación, que tenga un modelo pedagógico basado en el desarrollo de las capacidades tanto de docentes como de estudiantes. Tiene que haber un modelo pedagógico, pero que lo hagan los que saben de didáctica, los que saben de pedagogía. Ese es otro problema. Los currículos se hacen y no se le da participación al maestro, que es quien tiene que gestionarlo en el aula. Y entonces el maestro también se subordina a lo que otro escribió. Y a lo mejor ese otro nunca ha dado clase frente a estudiantes. Yo les digo, yo tengo mucho trabajo. Yo atiendo a toda la universidad y es una universidad online. En México tiene presencia en más de 18 estados de la República. Tenemos sede en Latinoamérica, pero yo nunca he dejado de dar clases. ¿Ustedes saben por qué? Primero, porque primero soy docente y después soy directivo. Que por estas clases no me pagan. Voy a tener que empezar a pedir que me paguen. En segundo lugar, porque ¿de qué forma yo voy a dirigir la academia en una universidad si no doy clases? Si no siento y padezco lo mismo que padecen los profesores cuando dan clases. Eso es como el directivo de una escuela presencial que dirige sin saber lo que si hay toma corriente en el aula, si hay buena iluminación, si hay buen clima, si no hay condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué manera yo voy a dirigir una cosa que no conozco? Y eso debía ser obligación para todos los directivos de instituciones educativas. Para dirigir una institución educativa no podemos desvincularnos de la docencia, al contrario. Y hay personas que los nombran rectores y hasta ahí llegaron las clases. Entonces, ¿de qué manera tú vas a poder trabajar si tú no sabes, no sientes ni padeces lo que padecen tus profesores? Nadie, lo mismo que decía Comenius. Comenius decía que nadie enseña lo que no sabe. Y nadie dirige lo que no conoce. Entonces, para poder dirigir, entonces lo otro es ponerse en el zapato, empatía. El directivo tiene que tener empatía, ponerse en los zapatos del otro. Adelante, Jorge. Mira, yo trabajo en un CFT donde el alumnado es vespertino, o sea, estudia en la noche. Por lo tanto, ellos vienen del mundo laboral. Entonces ellos el conocimiento no lo tienen, pero tienen la teoría. Por lo tanto, ¿qué les voy a enseñar yo?
¿cómo les voy a explicar algo que ellos hacen todos los días? Entonces la clase tiene que ser un taller, una conversación. Yo no puedo explicarles ciertas cuestiones que ellos en la práctica ya saben remuneraciones, ya saben cómo hacer una liquidación de sueldo. Por lo tanto, en lo que tú nos has explicado ahora es que el conocimiento no lo tienen, pero tienen la práctica. Por lo tanto, yo, como docente, tengo que ser el conversador, el intermediario, ¿cierto? En lo que no saben la ley a lo mejor, no saben aplicar la ley, pero sí saben hacer la liquidación de sueldo. Por lo tanto, las competencias las tienen, pero no tienen el conocimiento. ¿Qué pasa ahí con esta dualidad? A ver, Pregunto. tienen la habilidad y saben cómo se hace. Lo que no tienen es la teoría científica que les permita perfeccionar lo que están haciendo en la práctica. Y ahí es donde entra a jugar el papel el profesor. Fíjense que se dice que para yo enseñar algo, tengo que saber 3 veces más de lo que estoy enseñando, que me permita decodificarlo para que el otro lo aprenda. Pero este caso es como la formación de adultos. Es decir, tienen la habilidad, tienen la práctica, mejor dicho, tienen la práctica, pero no tienen la teoría científica que les permita. Entonces, hacia ahí tienes que dirigirte con ellos, a que ellos perfeccionen lo que están haciendo, pero lo hagan con un basamento científico, donde la teoría nueva se le vincule a su propio quehacer y ellos puedan aplicar lo que están aprendiendo, pero ya no como lo hacían anteriormente, sino que lo hagan de forma innovadora y creativa, que desarrollen la innovación, que perfeccionen los procesos, que optimicen esos procesos que están desarrollando en su empresa, que los hagan más eficientes. Tú no les puedes comenzar a enseñar por lo que ya ellos saben, porque los vas a desmotivar. Tienes que primero diagnosticar en ellos cuáles son las competencias que ellos tienen antes de empezar. Y entonces modificar tu plan de estudio a partir de las competencias que ellos tienen y darle las que les faltan. ¿Qué sucede en muchos casos? Que el profesor ni se fija en los niveles que tienen antes de empezar y le empieza a dar lo mismo que ellos sabían ya. Y es lo que tú decías, Jorge, se desmotivan. Y además muchos dicen, este sabe menos que yo. Entonces el docente tiene que tener esa didáctica, esa pedagogía, igual que, pero esto que te digo, te lo digo también para las universidades, para cualquier nivel. Hay personas que entran a la universidad a una carrera de las cuales ya ellos tienen algún conocimiento. Sin embargo, los tratamos como si no supieran nada de los objetos que trabaja la carrera. Por eso es tan importante la evaluación diagnóstica del estudiante. Yo tengo un plan de estudio que me lo dan, que ya lo criticamos, me lo dan definido. Yo no puedo llegar al aula el primer día y empezar a darle el plan de estudio. Yo tengo que ver, fíjense, lo primero que tengo que saber como docente es las competencias que el programa que voy a dar desarrolla en el estudiante. Ya las tengo. Llegaron los estudiantes. Hago un diagnóstico y veo las competencias que tienen antes de empezar. Y ya ahí hay una brecha entre las competencias que deben tener y las competencias que tienen. Tengo que modificar el plan de estudio para cerrar esa brecha. Gracias, profesor. Gracias. ¿Te das cuenta? Excelente, excelente conversación, mejor que trabajarlo todo. Ahora bien, les decía ahorita que es un problema del modelo pedagógico. Yo pregunto, ¿podemos gestionar nosotros el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier institución educativa si no contamos con un modelo pedagógico que direccione esa gestión en las escuelas? Yo creo que no. ¿Qué se entiende por modelo pedagógico? El modelo pedagógico es la representación ideal del proceso formativo. Es decir, cuando uno va a diseñar el modelo pedagógico, tiene que decir, bueno,
desde mi conocimiento científico, pedagógico y didáctico, cómo debe ser este proceso formativo. Sí, es la representación ideal. Y se lo voy a ilustrar con otra pregunta. Eso es como cuando uno dice, bueno, la mujer dice, ¿cuál es mi ideal de hombre? O el hombre dice, ¿cuál es mi ideal de mujer? Una persona así, así. Bueno, ese es prácticamente lo mismo que el modelo. Es la representación ideal de cómo debe ser el proceso formativo de la institución en la que trabajo. ¿Y qué debe reflejar ese modelo pedagógico? ¿Cuál debe ser la filosofía de formación de la institución? El tipo de estudiante que se requiere formar, que todas las instituciones no tienen el mismo tipo de estudiantes, depende de la carrera o depende del año académico, depende del nivel en que estén. Tiene que tener definidos los objetivos de formación a nivel institucional. El tipo de catedrático o docente que requiere la institución para que gestione ese modelo pedagógico. Tiene que incluir la metodología a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que tener en cuenta el entorno educativo y tiene que tener en cuenta los resultados sociales que se aspira con la formación. ¿Qué problemas tenemos hoy en día a nivel internacional que presentan estos llamados modelos pedagógicos que tenemos en algunas instituciones? En primer lugar, que los llamados modelos pedagógicos se comprenden más como teorías pedagógicas que como modelos. Por tanto, hay una gran confusión en lo que es un modelo. Mucha gente dice, no, el modelo mío es constructivista. Eso no es un modelo. Se puede basar, se puede tomar para fundamentar un modelo, pero el constructivismo no es un modelo pedagógico, es una teoría pedagógica. Aún en este siglo, estamos en presencia de modelos tradicionales, modelos puramente asignaturistas. Pensamos que mientras más asignaturas reciba el estudiante, mejor va a ser para él. Modelos tradicionales que carentes de significado, no se vincula con la realidad y no se vincula con la sociedad. Por tanto, son modelos que no están contextualizados al entorno social en el que está la escuela. Y mucho menos son modelos que respondan a las verdaderas necesidades del que aprende y del contexto en el que se inserta ese estudiante. En estos modelos hoy en día que tenemos, no se enseña a descubrir. De manera que, como les decía anteriormente, los conocimientos o los saberes se enseñan como algo ya establecido. Por tanto, lo que yo enseño no es discutible y mucho menos pueden argumentar posiciones contrarias a la que estoy enseñando. No se trabaja para lograr una formación integral del estudiante, donde los valores y actitudes son tan o más importantes que los contenidos que se enseñan. La formación o el currículum se define por temas, no por contenidos de aprendizaje. Cuando estudiamos didáctica, podemos entender mejor esto. Los contenidos están vistos desde conocimiento, habilidades y valores. Ah, mira, ahí lo dice. Conocimiento, habilidades, valores y actitudes que transformen la realidad del que aprende. En la formación de los maestros también se siguen modelos memorísticos. Al maestro se le enseña igual que se enseña en la escuela. Por tanto, el maestro es un reflejo de su propio aprendizaje. Por eso a veces se dice, si usted es maestro, si usted no tuvo un proceso formativo como maestro de calidad, usted va a hacer lo mismo que hacían sus profesores. Si su profesor era bueno, usted va a ser regular. Si su profesor fue malo, ¿por qué? Porque en el proceso formativo del maestro, prácticamente al ser un proceso memorístico, el maestro va a imitar a sus maestros.
no le enseñaron a desarrollar, no lo enseñaron buscando solución a problemas educativos. En la formación de maestros no se fortalecen las competencias investigativas. Y ojo, el mejor método de enseñanza-aprendizaje es el método investigativo, donde el estudiante aprende investigando, aprende descubriendo. En cada nivel ya dependerá el nivel de profundidad de lo que investigue. Pero investigar no es decirle que vaya a la biblioteca o que entre a internet y que haga un resumen de un libro. Eso no es investigar. Me refiero a la investigación propiamente dicha. No se enseña a investigar, por tanto, el maestro en su formación no aprende investigando. ¿Qué se requiere en la formación de los maestros? Que el docente se convierta en un investigador. Y aprenda a ser maestro investigando. ¿Por qué? Recuerden la frase que les decía hace un rato, de Comenius: nadie enseña lo que no sabe. Si yo como maestro nunca he investigado, ¿cómo voy a enseñar a investigar? ¿Y por qué es importante ser investigador? Ser maestro investigador. Porque le voy a transmitir al estudiante el método de pensar de la ciencia. Y al yo ser un investigador, le voy a transmitir al estudiante lo más novedoso de la ciencia en ese momento. Y por tanto, voy a hacer adecuaciones curriculares a través de lo que yo he investigado. ¿Qué significa el MAI? Es el modelo nuestro, de aquí de Universidad de Santander. Un modelo de aprender investigando para aprender. Por eso le hemos denominado el MAI y les voy a explicar a grandes rasgos. ¿Qué cosa es un modelo de aprendizaje? Como les decía, es la representación ideal del proceso de apropiación y aprehensión de los contenidos de aprendizaje. ¿Cómo deben ser los contenidos de aprendizaje? ¿O cómo debe ser el proceso que se debe desarrollar para que el estudiante desarrolle la competencia, es decir, conocimiento, habilidades y valores? Esas competencias que el que aprende necesita para interactuar con el contexto, que les permita al estudiante transformarse a sí mismo para que puedan transformar la realidad. Personas prospectivas, no reactivas, con una capacidad prospectiva, que sean capaces de transformar el medio, la realidad en la que están viviendo. También, aquí tengo que decir algo, la sociedad también te impide que tú seas creativo e innovador. Pero hay que romper esos paradigmas. Bueno, no les voy a explicar mucho las modalidades en el aprendizaje basado en la investigación. Yo se las voy a enviar. Es decir, la aplicación del método experimental, aprendizaje por descubrimiento, que el estudiante vaya aprendiendo. Lo que hablábamos de preescolar. La investigación guiada, tiene que haber un tutor. La propia investigación del medio. Déjenme decirles que aquí, sobre todo en el posgrado, maestría y doctorado en educación, que se lo voy a explicar más detallado, más adelantico, pero el que matricula con nosotros tiene que hacer un proceso investigativo, pero investiga sobre su contexto donde está trabajando. No es ni un contexto teórico, no, tiene que investigar sobre una problemática que él presente en su desempeño como maestro y le dé solución. Es lo más importante. Por lo tanto, el modelo MAI basado en investigación es una propuesta educativa que constituye una transformación global. Por tanto, es un cambio que debe contener la educación en la actualidad. ¿Cuáles pueden ser las causas de que hoy en día no se aplique el método de aprender investigando? Una de las causas es lo tradicional. Hasta ahora aquí se ha enseñado así y se va a seguir enseñando, lo que dicen muchos. Y la otra es la forma de actuar repetitiva, pero sobre todo un contexto institucional poco favorable. ¿Qué significa? Que la autoridad educativa no tiene conciencia
de la importancia de que establezcamos un modelo, de aprender, bueno, si lo vieron, lo están viendo, ¿no? Un modelo de aprender investigando. No hay conciencia, ¿por qué? Porque no hay conocimiento de por qué la educación tiene que transformarse. Les pongo otro ejemplo. Hace unos años, aquí en Cancún, yo vine a fundar una sede del Centro Internacional, que es hoy en día, que está online, Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado. La universidad rentó un local maravilloso, y cuando yo fui a estructurarlo, que es lo que más me gustaba, que lo iba a hacer a mi gusto, tenía un salón muy grande y tenía 10 salones de clase. Y yo dije, bueno, voy a dividir los salones entre pregrado y posgrado, y los de pregrado, los de licenciatura, voy a hacer otro diseño de las aulas, de los auditorios diferentes. Voy a poner tipo Starbucks, otro tipo de mobiliario más cómodo, sillones puff, e invertí en todo eso. Y dejamos ese tipo de salón y otros tradicionales, ¿no? Pero los menos. Cuando viene la autoridad educativa a darme los permisos, que me hace la valoración del local, me dijeron que no me iban a dar el permiso de universidad. ¿Por qué? Porque está establecido que las aulas de las universidades tienen que tener tantas mesas, de 2 sillas cada mesa, a una distancia de 75 centímetros entre respaldar de la silla con la mesa, y a una distancia entre columnas de 1 metro, me parece que era. Y que hasta que yo no hiciera eso no me daban el permiso de universidad. Y yo les decía, bueno, les voy a explicar. Me dijeron, usted puede explicar lo que usted quiera, pero yo tengo una guía que por aquí tengo que ir palomeando si está bien o está mal. Ustedes se imaginan que la autoridad educativa no tiene ni plena conciencia de cómo se aprende mejor. Ustedes se imaginan romper con ese paradigma de que el aula tiene que ser mesas y sillas, de que el profesor tiene que estar de pie con el reloj, con el videobeam o con la pizarra, con lo que sea, y que no cambiemos esa concepción. ¿Dónde se aprenderá más? ¿En un aula de sillas y buroes, o en un aula donde el estudiante tenga otra concepción y esté más motivado por el aprendizaje? Bueno, no les voy a hacer la historia muy larga. Tuve que tumbar todo aquello y volver a hacer sillas y mesas. Y esa fue, después ya, ahora usted sí lo hizo bien. Esa fue la frase, ahora usted sí lo hizo bien. Es decir, lo estaba haciendo mal. Y por eso es que digo aquí, la forma de actuar repetitiva y un contexto institucional poco favorable, que no te permita ser innovador y ser creativo a partir del conocimiento que usted tenga. Es decir, usted está chocando contra la autoridad, que es la que te impone el desconocimiento o la poca motivación por desarrollar el sistema educativo. Aquí en Universidad Santander planteamos que innovamos en el MAI con la formación. ¿Qué es el MAI para nosotros? Enseñar a nuestros docentes, porque la mayoría de los programas de posgrado, o tenemos la mayoría de nuestra matrícula, es de maestría y doctorado en educación. Por tanto, en esa maestría, en ese doctorado, se aprende a través de un proyecto de investigación desde los primeros momentos de su formación. De manera que el tema de investigación de cada estudiante lo tiene desde que ingresa a la institución. Por eso que nosotros no llamamos estudiantes a los que tenemos matriculados aquí. Lo llamamos investigadores, porque desde el primer día de clase están investigando. ¿Qué significa, qué es la investigación educativa entonces para nosotros? La investigación educativa tiene que ser científica y debemos abordarla desde un concepto de investigación total. Y ahí es otro debate que hay en muchas instituciones, en muchos países, que a veces se segmenta la investigación. O es investigación cualitativa o es investigación cualitativa
la investigación real tiene que ser total. Además, no podemos hablar de investigación cuantitativa o cualitativa, porque en el propio proceso de investigación uno aplica métodos cualitativos y cuantitativos. No es la investigación. Porque a veces, por ejemplo, dicen, yo hice una investigación sobre un diagnóstico de los problemas que hay en la educación en Chile. Y yo pregunto, ¿el diagnóstico es solo un diagnóstico, es una investigación? La educación está sobrediagnosticada. Lo que necesitamos es resolver los problemas que hay. Por tanto, y creo que está más adelante, el método científico va desde la contemplación viva del objeto a estudiar, que es diagnóstico, marcoteórico, conceptual y contextual, desde la contemplación viva al pensamiento abstracto, que es ya el modelo que estoy trabajando para resolver ese problema, y de ahí a la práctica. Si lo que investigamos o la solución que proponemos no la llevamos a la práctica, no sabemos si es pertinente lo que investigué. También por eso hay tantas investigaciones engavetadas. También por otros problemas, ¿no? Pero sobre todo por eso. Porque a veces decimos que investigamos porque hicimos un diagnóstico. Es parte de la investigación, pero no es el todo de la investigación. Por eso nosotros hablamos de investigación total. Planificación deliberada. Los componentes del diseño teórico y metodológico de la investigación. Tema, problema de investigación, objetivo, perspectiva. Que las etapas de la investigación se encuentren interrelacionadas, las que les acabo de mencionar. Pero sobre todo, que nuestros investigadores sepan distinguir que nos formamos para el proceso de investigación y la forma en que se presentan los resultados. Hay que diferenciar eso. Aquí en Universidad de Santander tenemos la concepción de que los que estudian con nosotros se forman para investigar, no para hacer una tesis. A veces yo he visto mucho en otras instituciones donde hay estudiantes que se preguntan, oye, ¿por qué capítulo te va? Es que no se investiga por capítulo, se investiga por tareas de investigación. Y uno no se forma como máster y doctor por haber hecho una tesis. Se forma como máster y doctor por haber hecho investigación científica. La tesis es el resumen de tu investigación. Por tanto, la investigación científica se hace por tareas de investigación. Y cuando usted culmina las tareas, se sienta a hacer el informe final. Y ese informe final es lo que se denomina tesis, porque son las tesis que se defienden, las tesis que se presentan como resultado del proceso de investigación. Y fíjense, ¿por qué las tesis tienen 3 capítulos la gran mayoría? Miren aquí, por las etapas de la investigación. Primer capítulo, diagnóstico, marco conceptual, marco contextual. Segundo capítulo, modelación, sistema, sistémico estructural, lo que sea. Y tercer capítulo, la aplicación práctica. Por eso las tesis son en 3 capítulos. Decía Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Y más adelante decía, quien enseña, aprende al enseñar, y quien aprende, enseña al aprender. Es una frase que es muy importante, muy importante. De manera que el modelo nuestro de aprender investigando comienza por qué. El estudiante, ¿cuáles son las entradas del sistema? El estudiante aprende investigando cuando matriculan en la primera materia que reciben, que es metodología de la investigación. Lo primero que se hace es que cada investigador selecciona su tema de investigación. ¿En qué va a investigar? ¿Sobre qué tema va a investigar? Por tanto, el tema de investigación es el punto de partida y final del aprendizaje. Y de manera que el tema de investigación entonces se convierte
en el eje transversal de todo el proceso formativo. Comienzan con metodología de la investigación, definen el tema que tiene que estar vinculado a una problemática que él presente en su desempeño como maestro en el nivel que sea, y después todas las materias que él va recibiendo, él va viendo en qué cada materia le tributa a su tema de investigación. Por eso es que la investigación es el eje transversal del currículum. Partimos de algunos principios básicos en este modelo. Como decía, los principios de este modelo, el primero es que el tema de investigación es transversal al currículum. Lo segundo, todas las investigaciones de nuestros investigadores tienen que estar contextualizadas a un problema que cada uno tenga en su desempeño. Tercer principio, no distinguimos entre cualitativo y cuantitativo. Investigación total como guía orientadora de aprender investigando. El otro principio, las etapas de la teoría del conocimiento como directriz metodológica, de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí la práctica. Pero el principio más importante que tenemos nosotros en este modelo es el maestro, el docente, investigador, que tiene que tener capacidades para enseñar investigando. Yo les comento, todos nuestros profesores son egresados de este propio modelo. Todos se han formado como doctores en ciencias con este propio modelo. Por tanto, enseñan algo que ellos vivieron. Están enseñando bajo un modelo que ellos recibieron en su proceso. No es algo ajeno a su saber, porque les repito, nadie enseña lo que no sabe. Todos los profesores nos reunimos cada 15 días para hacer trabajo didáctico, el colectivo de maestría y el colectivo curricular de doctorado. No tanto para ver los problemas del aprendizaje, sino para ver los problemas de la enseñanza y cómo los perfeccionamos, cómo cada asignatura le tributa al tema de investigación de los estudiantes. De manera que las etapas del modelo nuestro son 5 etapas, donde el que aprende comienza seleccionando el tema de investigación, se hace el diseño teórico, se investiga por tarea. Nosotros todos los años hacemos 1 o 2 congresos, pero son congresos distintos a otros congresos. La mayoría de los congresos, las universidades los organizan, invitan a grandes especialistas a nivel internacional para que den conferencias y los estudiantes a escuchar. Aquí no. Aquí es una conferencia introductoria y el resto del congreso son que nuestros propios estudiantes e investigadores presentan los avances que van teniendo en sus investigaciones. ¿Y por qué? Primero, es un espacio de socialización. Segundo, el investigador de nada vale que sepa investigar si no desarrolla competencias comunicativas que le permita compartir los resultados que va teniendo en su investigación. Y tercero, conocimiento científico, competencias investigativas, y la va presentando de manera parcial. Yo les digo, este año tuvimos un congreso en mayo. No conozco muchas universidades que preparen un congreso de 5 días y donde todos los ponentes sean investigadores o estudiantes de la propia universidad. Se presentaron 300 y tantas ponencias, que son más de 300 temas de investigación. Y no pudimos presentar más por el tiempo. De hecho, 28, 29 y 30 de septiembre tenemos que hacer el coloquio para que los investigadores nuestros, que por cuestiones de tiempo no pudieron presentar sus investigaciones en mayo, lo hagan ahorita. De manera que de nada vale que yo sepa mucho si no lo comparto. Uno no investiga para sí, uno investiga para la sociedad. Por tanto, tiene que desarrollar las competencias comunicativas
que les permita compartirlo con los demás. Y la última etapa ya es la implementación del resultado de la investigación, es decir, el impacto que yo tuve en mi investigación en la sociedad. Bueno, el entorno educativo, nosotros siempre decimos, sin ánimos de publicidad, sino como resultado del modelo, que nosotros no tenemos estudiantes, nosotros tenemos investigadores. Y los que egresan de aquí, egresan como investigadores, con las competencias docentes e investigativas que requiere un buen maestro. Bueno, ya no les voy a explicar mucho cómo lo aplicamos, ya se los he explicado a lo largo de todo esto, de manera que también partimos de algo importante en la investigación. Decía Emilio Muñoz, o dice, en la investigación es incluso más importante el proceso que el resultado. Y decía José Ortega y Gasset, siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Hay que siempre, así se forma de verdad el pensamiento crítico. Vamos a dejarlo aquí. Esta presentación va a estar en el aula virtual. Ya ustedes ahora tienen que, les queda solamente el proyecto, el PADI. Yo les voy a decir a los profesores, a la coordinadora del diplomado, que ya le mande, aunque ya ustedes lo tienen, creo, las orientaciones del PADI, para que ya suban sus proyectos y hacer la evaluación final del diplomado. Por mi parte, me encantó trabajar este tiempito muy corto, 2 horas, con ustedes. Graciela, ¿quiere decir algo? Sí, profesor, muchas gracias por toda su visión de la educación y creo que va a ser un gran aporte para nosotros aquí desde Costa Rica y para ponerlo en práctica. Entonces, muchas gracias por tener una visión fresca. Lo más importante de la educación, compañeros, no es lo que recibimos, sino lo que empezamos a practicar. Miren, les voy a resumir rapidito. Me quedan 5 minutos. Cuando yo les decía a ustedes que el currículum debe formarse por habilidad, primero hay que comprender cómo se forma una habilidad. Pero se lo voy a llevar a un ejemplo de la vida. La habilidad de manejar, ¿no? Cuando uno va a aprender a manejar, primero se estudia teóricamente el código de tránsito, el código de vialidad, se aprende las partes del coche, que la cabrilla, el manubrio, el timón, como quieran decirle, la palanca, los pedales. Y hay veces que no sabemos todo eso, pero nunca hemos manejado. Tenemos conocimiento, pero no tenemos la habilidad de manejar. Pero para poder tener la habilidad tenemos que tener el conocimiento, tenemos que saber todo eso. Hay personas que se lo saben todo y el primer día que se sientan frente a un coche, a un timón, miran para todas partes menos para el frente. Porque comienzan a transformar el conocimiento en habilidad. Pero por haberlo hecho una vez, por haberse sentado una vez en el cauto, no tienen la habilidad, tienen que repetirla. Tienen que practicar. Y ya cuando uno ya lleva un tiempo practicando, empieza a conducir y ya no está pensando en los carros mecánicos, en qué momento poner el clutch, el freno, el acelerador, porque ya ese conocimiento atravesó tu personalidad y se convirtió en una habilidad innata. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, vamos a llevar eso al ámbito educativo. ¿Cuáles son las 5 etapas de desarrollo de la habilidad? Primero, orientación y motivación. Vayan asociándolo a lo que les acabo de decir de manejar. Orientación y motivación. El docente orienta y motiva al estudiante sobre la importancia de la habilidad. Y le da toda la información del conocimiento, la teoría de la habilidad. El estudiante asimila lo que el docente le está diciendo. Empieza a trabajar con ese conocimiento teórico hasta que llega a dominarlo.
domina el conocimiento teórico, pero hasta ahí tiene la habilidad, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el estudiante después? Sistematizar ese conocimiento, empezar a aplicarlo en la práctica de manera reiterativa, y el docente va guiándolo, ¿no? Y después que el estudiante desarrolla, sistematiza la habilidad, la última etapa es la evaluación de la habilidad. Si el estudiante desarrolló o no desarrolló la habilidad. Entonces son 5 etapas. El docente orienta y motiva, el estudiante asimila, domina, sistematiza y el docente evalúa. Punto inicial y punto final, el docente, y también intermedio, porque la habilidad se compone de acciones secuenciadas. Y entonces el docente tiene que estar evaluando si el estudiante va haciendo las acciones de la habilidad para que al final poder lograr que el estudiante desarrolle la habilidad, que es un tema que ya tocaron ustedes de la evaluación, pero es un tema muy interesante. Ese es el desarrollo de la habilidad. Y el currículum tiene que estar basado en habilidades, no en conocimiento. Porque es la forma de hacer más práctica la enseñanza. Pero ahí tienen la otra. Recuerden lo de Comenius. Nadie enseña lo que no sabe. Yo conozco profesores que enseñan metodología de la investigación y nunca han investigado. ¿Qué van a enseñar? Lo que está en los libros. Y para eso mejor dile al estudiante que se lea el libro acostado en su casa, que está más cómodo. El docente tiene que venir al aula a enseñar a hacer al estudiante. Y recuerden, todo conocimiento que se enseña tiene que ir acompañado de un saber hacer. Todo. Todo. En República Dominicana una profesora me decía, no, todo no. En literatura también. En todo el conocimiento que se enseña tiene que tener una aplicabilidad, tiene que tener una utilidad. Recuerden la raíz cuadrada. Y como eso hay miles de cosas. Bueno, ahora sí son las 9. Las 9 para mí. Para ustedes son las 11, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sin mucha... Las 8 de la mañana en Costa Rica. ¿Qué hora tienes ahí? Las 8 de la mañana. Aquí son las 9, 8 ustedes y 11 en Chile. 11 en Chile. Tremendo. Bueno, compañeros, les agradezco mucho, de verdad, me he sentido muy bien. Lástima que sean solamente 2 horitas, pero a lo mejor nos vemos por ahí, a lo mejor alguno de ustedes se embulla y matricula con nosotros el doctorado o la maestría, y por aquí nos estaremos viendo sin problema ninguno. Doctor, Dígame. doctor, si queremos saber si nos pueden reenviar el material para el PADI, por si acaso, lo que usted nos ofreció para tener todas las instrucciones claras una pura vez ahora al final y poder completar bien lo que tenemos que entregar. Por favor. Creo que está en el aula, pero se lo voy a orientar que se lo envíen. Por favor, muy amable. No se preocupen. Entre hoy y mañana, hoy es sábado, más tardar el lunes, pues es que no me gusta que los molestar a los profesores. Hoy hay clase en esta universidad todo el día y mañana es el día libre. Y yo religiosamente no me gusta molestar el domingo. Pero el lunes por la mañana, ya lo tengo aquí anotado, se les va a hacer llegar toda la información por los grupos de WhatsApp. ¿De acuerdo? Bueno, Gracias. que tengan un bonito fin de semana. Cuídense y estudien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la clase. Chao, muchas gracias a ustedes. Chao, Gracias, profesor.